Muy bien, vamos a hacer una oración. Padre, en el nombre de Jesús, rogamos, Señor amado, que nos sigas bendiciendo, que nos sigas hablando, que te sigas revelando, Señor, a cada uno de nuestros corazones. Señor Jesús, conocemos más, queremos conocer más de tu Espíritu y gracias a ti, Señor, hemos conocido cada domingo más de tu Espíritu Santo. Que este día no sea, Señor, que este día no sea la excepción, Señor. Te pedimos, Señor, que nos bendigas y que te reveles aún más a nuestras vidas. Habla a nuestros corazones, Señor, que tu Espíritu Santo obre en cada uno de los presentes y de los que han de escuchar esta enseñanza a través de otro medio, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Vamos a abrir la Escritura en el libro de Hechos. Hoy vamos a hablar un tema que hemos titulado falsos conceptos que tienen las personas del Espíritu Santo. Es muy importante que nosotros conozcamos algunos conceptos equivocados, erróneos. Sé que los he tocado, pero muy superficialmente. Hoy vamos a ahondar en algunos que creo yo son importantes, ya que estamos hablando del Espíritu Santo. Ya hablamos de esos preciosos y maravillosos nombres del Espíritu Santo. Entonces es importante que quitemos algunas ideas equivocadas, algunos conceptos equivocados, erróneos, que tienen las personas acerca del Espíritu Santo de Dios. Y para ello vamos a abrir el libro de los Hechos, capítulo 19, versículo 1 y versículo 2, donde nos dice lo siguiente. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Qué tremendo y qué tragedia era lo que estaba pasando, ¿verdad? En este momento para estas personas, pero a la vez qué bendición, porque hubo un encuentro de estas personas con hombres de Dios, con hombres que iban a encaminar a estas personas a los pies de nuestro Señor Jesucristo y para que fuesen de alguna manera llenos de la presencia del Espíritu Santo. Entonces dice el versículo 2, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Les hace Pablo una pregunta y la respuesta de ellos es la siguiente. Y ellos dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Amados, en esta lectura que hemos tenido tan sencilla en estos dos pasajes, podemos entender que el sello de todo cristiano es tener en su vida al Espíritu Santo de Dios. El sello de un verdadero cristiano es que el Espíritu Santo de Dios more en su vida. ¿Por qué va a morar el Espíritu Santo en su vida? Porque lo ha recibido. Porque el bendito Padre Celestial, nuestro Señor Jesucristo, ha depositado la presencia del Espíritu Santo porque ellos creyeron en Él. Y el Espíritu de Dios mora en sus corazones. Entonces el sello de todo cristiano es tener al Espíritu Santo. No es pertenecer aquí o pertenecer allá, es tener al Espíritu Santo. Hay personas que pueden no congregarse con nosotros y que están en otras naciones o quizá en esta nación también. Hay personas que tienen al Espíritu Santo y no por el simple hecho de que no pertenezcan a la agrupación o a la iglesia donde nosotros estamos compartiendo, no quiere decir que no tengan al Espíritu Santo. Toda persona que realmente ha creído en el Señor Jesucristo, que se ha entregado a Él, tiene una característica: el Espíritu Santo morando en su vida. Por eso es que Pablo les hace una pregunta: ¿recibisteis al Espíritu Santo cuando creísteis? O sea, cuando alguien cree en Jesús, automáticamente viene la presencia del Espíritu Santo a morar en su vida. Pero, amados, ellos dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Ustedes hoy en este día no pueden decir eso, porque hemos estado compartiendo 6 o 7 enseñanzas con respecto a los nombres maravillosos, preciosos del Espíritu Santo de Dios. Estuvimos hablando del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo, del Espíritu de Cristo, el Espíritu de verdad, el Consolador, el Espíritu de gracia y el Espíritu de vida.
Y así, estuvimos hablando como 7 nombres maravillosos del Espíritu Santo. Entonces ninguno de los presentes puede decir, ni siquiera hemos oído. Quizá a lo mejor algunos de ustedes no tengan morando en su vida, en su ser, al Espíritu Santo, pero ustedes ya oyeron del Espíritu Santo, ya conocieron del Espíritu Santo de una manera bíblica. Los nombres maravillosos del Espíritu Santo, ya lo explicamos uno por uno. Hemos visto que el Espíritu Santo es Dios y que esos maravillosos nombres es a favor de cada uno de nosotros, para bendición a nuestras vidas. Entonces, usted no puede decir, no hemos oído. Usted ya escuchó del Espíritu Santo de Dios. Y a través de cada enseñanza que hemos impartido, hemos hablado acerca de la influencia, de la labor del bendito Espíritu Santo de Dios. Hoy en día entonces, muchas personas están como estas personas, ¿verdad? Que acabamos de leer en Hechos 19, que ni siquiera han oído, o quizás si han oído, han mal oído, y ni siquiera tampoco conocen del Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántas personas hoy en día no conocen al Espíritu Santo? Alaban al Espíritu Santo según ellos, pero no le conocen. No saben quién es el Espíritu Santo, qué es lo que le agrada, qué es lo que le desagrada, cuáles son sus anhelos, cuál es el propósito del Espíritu Santo aquí en la tierra. No conocen del Espíritu Santo, pero lo andan alabando, cantan alabanzas refiriéndose al Espíritu Santo, pero alaban a alguien que no conocen. Por eso son estos temas, para que no nos pase como aquellos hombres, ¿verdad? Que alababan y alababan a un Dios no conocido. Algunos ejemplos que hemos estado impartiendo de algunas porciones de las Escrituras a través de estos ciclos que hemos hablado acerca de la persona de Dios, de los nombres de Dios y de los nombres del Espíritu Santo. Entonces mucha gente, según está adorando al Espíritu Santo, lo está exaltando, lo están proclamando y no lo conocen, no conocen al Espíritu Santo. ¿Por qué no lo conocen? Porque el Espíritu Santo no mora con ellos, no está con ellos. Ya vimos nosotros en San Juan 14:17, no lo vamos a ver, usted lo puede leer en su casa, que la Escritura dice, vosotros le conocéis, dice Jesús, vosotros le conocéis al Espíritu Santo porque mora en vosotros, porque está en vosotros, porque está en su vida, porque está en su templo. Por eso es que ustedes lo conocen. Pero alguien que no tenga el Espíritu Santo, ¿cómo lo va a conocer si no mora en su vida? También hemos compartido, ¿verdad? En Romanos 8:9, que si alguno no tiene el Espíritu de Dios o el Espíritu de Cristo, no es de Él. Y así hay personas que no conocen al Espíritu Santo, que no tienen al Espíritu Santo morando en su vida. Y eso sí, a lo mejor algunos han escuchado del Espíritu Santo, o han mal escuchado del Espíritu Santo, o han escuchado a medias acerca del Espíritu Santo. Yo sé que hablar del Espíritu Santo, olvídense, nos tardaríamos años para estar hablando cada una de los conceptos, de las virtudes, etcétera, del Espíritu Santo. Nos tardaríamos muchísimo porque es eterno el Espíritu Santo, es Dios, en pocas palabras. Pero ¿cuál es la realidad? Mucha gente tiene un falso concepto del Espíritu Santo. Si usted era uno de ellos, créamelo, con estas enseñanzas que hemos estado compartiendo acerca de los nombres de Dios y de los nombres del Espíritu Santo, usted créame que ha tenido un contexto más cercano de una manera bíblica por lo que hemos estado estudiando con respecto al Espíritu Santo. Usted no debe de ser ninguno de ellos, pero sí puede llegar a pasar que en medio de nosotros haya personas que hayan escuchado muy bien acerca del Espíritu Santo, pero no lo conocen, porque no mora en sus vidas. Entonces el día de hoy vamos a ver algunos ejemplos del falso concepto que tienen del Espíritu Santo. Hay un falso concepto que tiene muchísima gente. Miles, si no hasta millones de personas a nivel mundial con respecto al Espíritu Santo. Hay un falso concepto, hay un engaño, hay una falsa enseñanza que dicen que el Espíritu Santo es la fuerza activa. No sé si usted lo ha escuchado,
la fuerza activa. ¿Quién lo dice? Ustedes ya lo saben, ¿no? La organización de los Testigos de Jehová, ellos dicen que el Espíritu Santo es la fuerza activa. En pocas palabras, que no es una divinidad, que no es un ser, una persona, si tú lo quieres ver de esta manera, o que tenga ciertas cualidades de las personas, sino que es una fuerza, es una energía solamente, que no tiene un sentimiento, que no tiene nada que ver con aquellas cualidades que tienen los seres humanos. Pero yo quiero decirles, amados, que la Biblia nos enseña que el Espíritu Santo es una divinidad, y ya lo hemos estado explicando, pero sí tiene definitivamente atributos de una personalidad, o como aquellos atributos que tienen los seres vivos, las personas en este caso. Y además el Espíritu Santo es Dios y no es ningún objeto, y mucho menos es una fuerza activa solamente, como lo dicen esta organización o esta secta. Vamos a ver entonces que el Espíritu Santo sí tiene sentimientos. Efesios 4:30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Entonces aquí vemos que el Espíritu Santo no solamente es una fuerza, ¿verdad? Como dicen ahí esa organización. Aquí vemos que el Espíritu Santo puede ser contristado, como cualquier persona se contrista. Se pone triste o se pone alegre. O sea, el Espíritu Santo tiene emociones. Ahora, siguiente. Al Espíritu Santo le intentaron engañarle, y solamente se intenta engañar a una persona, ¿verdad? Solamente se engañan a las personas. Fíjate lo que dice Hechos 5:3 y 4. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? ¿Cómo se le va a mentir a una fuerza activa? ¿Cómo se le va a mentir, verdad, a una energía? Solamente se le miente entonces a alguien que tiene una personalidad, a un ser divino, si tú lo quieres ver así. Ahora, al Dios de los cielos, ¿quién le podrá engañar? ¿Quién podrá engañar al Dios de los cielos? Nadie lo puede engañar. Entonces Ananías y Zafira se quisieron pasar de listos para mentir, ¿verdad?, al Espíritu Santo, y sustrajeses el precio de la heredad, reteniéndola. No se te quedaba a ti y vendida, no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Entonces aquí vemos que el Espíritu Santo es Dios. Amados, una fuerza o una energía no puede enseñar, no puede guiar, no puede interceder, no puede dar órdenes y hablar a las personas como lo hace. ¿Quién? El Espíritu Santo de Dios. Eso es muy importante. Aquellos que piensan que el Espíritu Santo no es Dios, definitivamente les hace falta ser más serios en el estudio de las Sagradas Escrituras. Les hace falta escudriñar las Escrituras para que conozcan a Jesucristo, para que conozcan la divinidad, para que conozcan al Espíritu Santo, y para que el Espíritu Santo les pueda enseñar, les pueda guiar. Entonces, vamos a ver algunos pasajes. San Juan 15:26 dice de la siguiente manera: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. ¿Y quién puede testificar? Solamente alguien, solamente una persona puede testificar de otra persona. ¿Cómo una energía va a testificar o va a hablar? Amados, el Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo es una divinidad, el Espíritu Santo es una persona, si tú lo quieres ver así. Y es más que una persona, tiene cualidades. El Espíritu Santo tiene sentimientos, emociones, como lo tiene un ser humano. Nomás lo único que tiene el ser humano es una limitante acerca de su persona, ¿verdad? No tiene poder, y mucho menos un ser humano es una divinidad. Nosotros somos creación de Dios. No somos, como dicen por ahí algunos, pequeños dioses con D minúscula. Hay organizaciones, hay denominaciones, hay religiones, hay sectas que dicen que los seres humanos somos pequeños dioses y sacan de contexto algunos pasajes bíblicos. Son pocos, pero los sacan de contexto. Pero amados, ninguno de nosotros es una divinidad. Todos somos creación de Dios. Por lo tanto, vemos nosotros aquí que el Espíritu Santo, Él da testimonio, Él es la verdad, Él es el Consolador, Él es el Espíritu de verdad, Él habla. Romanos 8:26, fíjate lo que dice. Y de igual manera,
el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Quién es alguien que intercede? Alguien que tiene voluntad, alguien que tiene boca, ¿no? Que habla, que se comunica. ¿Con quién? Con el Creador. ¿Para qué? Para poder transmitir nuestra necesidad. Y nos ayuda el Espíritu Santo a pedir cosas, a orar como conviene. Amados, yo sé que hay muchos pasajes y hemos estudiado algunos pasajes más a través de estos estudios con respecto a los nombres maravillosos del Espíritu Santo, donde hemos visto las credenciales del Espíritu Santo como un ser divino, como Dios mismo, como el Paráclitos, etcétera, etcétera. No los quiero cansar con más pasajes, pero repito, estos pasajes nos muestran que el Espíritu Santo es una divinidad. Es una persona, tiene emociones y tiene deseos, se entristece, etcétera, etcétera. Y repito, es más que una persona. El Espíritu Santo es una divinidad, es Dios mismo, es Dios mismo. El Espíritu Santo, repito, porque la Biblia dice que Dios nos hizo a su imagen y a su semejanza. En pocas palabras, el Espíritu Santo, de la misma manera como el ser humano, tiene emociones, tiene sentimientos, tiene tristeza, y aparte el Espíritu Santo es eterno, es una divinidad. No es, como dicen los testigos de Jehová, es una fuerza activa. No, amados, el Espíritu Santo es Dios. Vamos a ver entonces en este siguiente punto algunas falsas manifestaciones que dicen las personas ser influenciadas por el Espíritu Santo. En pocas palabras, mucha gente dice tener al Espíritu Santo por ciertas experiencias extrañas en sus vidas. Movimientos corporales a velocidad considerable, risas extrañas o aullidos de animales, como usted lo está escuchando. Hay personas que dicen que todas estas manifestaciones son influenciadas por el Espíritu Santo. Movimientos corporales a una velocidad muy considerable de la cabeza, de manos, de pies, etcétera, del cuerpo. Risas extrañas. La gente ríe y ríe y ríe y no para de reír. Aullidos de animales, de diferentes índoles, de diferentes animales. Y la gente y las organizaciones y las sectas dicen que ese es el mover del Espíritu Santo. Que esa es una manifestación de ser una persona espiritual, de ser una persona tocada y movida por el Espíritu Santo o poseída por el Espíritu Santo, etcétera, etcétera, o estar lleno del Espíritu Santo. Repito, experiencias extrañas en sus vidas. ¿Será eso correcto? ¿Será eso verdadero? Vamos a ver las siguientes imágenes, donde nos encontramos aquí 3 imágenes. Y estamos viendo en la primera imagen gente tirada, hombres tirados, pero usted los puede ver con una carcajada, con una sonrisa, todos riéndose. Otros por ahí están, no sé, en un éxtasis o están allí, no sé qué tantas cosas, ¿verdad?, pudieran estar pasando en sus vidas, pero en estos 3 que podemos ver, están riéndose, a más no poder. Y en el medio usted puede encontrar ahí, o podemos ver a estas 2 personas, a uno que es conocido por el ámbito evangélico como un falso profeta, un falso ministro, pero para otros no es un falso profeta. Para todos aquellos que lo siguen es a ese Cash Luna y a este otro personaje que no recuerdo su nombre, pero ustedes los pueden ver riéndose. Son minutos y decenas de minutos riéndose y no paran de reír. Y ese es una imagen que hemos traído solamente de un video que está por allí circulando, donde usted puede ver a esta persona riéndose y hablando algunas lenguas extrañas, ¿verdad? Y no paran de reír. Y ellos dicen que eso es una manifestación del Espíritu Santo de Dios.
que es una manifestación del Espíritu Santo de Dios, o es ser una persona espiritual. Y si usted no tiene esa experiencia, si usted no se ríe, si usted no se mueve de una manera sobrenatural, y que mueva su cabeza, y que mueva sus manos, y que mueva sus pies, y que mueva su cuerpo de una manera muy sobrenatural, entonces usted no está siendo tocada por el Espíritu Santo. Usted no tiene el Espíritu Santo morando en su vida. Usted pues prácticamente es una incrédula, un incrédulo, etcétera, etcétera. Amados, para ellos eso es ser influenciados por el Espíritu Santo de Dios. En la otra imagen usted puede ver una persona de la misma manera sacudiendo su cuerpo y riéndose y riéndose. Para ellos eso es ser espiritual. Para ellos es ser poseídos, o en cierta manera ser influenciados por el Espíritu Santo de Dios. Y si usted no está así, entonces usted no está siendo influenciado por el Espíritu Santo de Dios. Yo pregunto, ¿usted cree que el apóstol Pablo, el apóstol Pedro y la iglesia de los Hechos así estaban? Que los cristianos, que el Espíritu Santo guiaba a la gente así, a reírse a carcajadas, a más no poder, a temblar de una manera espantosa, a mover la cabeza de una manera horrible, sus pies, sus manos, etcétera, de una manera así como si estuvieran poseídos, esa es la palabra correcta, poseídos, pero no por Dios, sino por seres espirituales de maldad, demonios, que hacen que la gente se mueva de una manera como lo estamos viendo en estas imágenes. Amados, es triste y es lamentable. Hay falsas manifestaciones que dicen las personas ser influenciadas o propiciadas, ¿por quién? Por el Espíritu Santo, y eso no es cierto. El Espíritu Santo, amados, no guía a una persona a moverse de esta manera, no guía a una persona a reírse a carcajadas por horas, menear su cuerpo de una manera tan particular como lo hace una persona fuera de sí, o una persona poseída por demonios. La Biblia dice que los demonios atormentaban ¿a quién? A las personas. ¿Y qué hacían? Sacudían sus cuerpos, ¿verdad? Eso es lo que hacen los demonios. Y lo que nosotros vemos aquí es eso. Y eso es algo muy peligroso. Y hay que tener mucho cuidado con ese tipo de corrientes. Vamos a ver el siguiente video, por favor. Mira esa mujer que ya está. Padre, tráelas para acá, tráelas. Echamientos cerrados, tráelas del Espíritu de Dios, tráelas. Tráelas, las que están danzando, tráelas del Espíritu de Dios, que ya creyeron. Tráelas todo, Espíritu Santo, tráelas. Mira, la está trayendo el Padre. Te amamos, Señor. Tráelas. Amados, ese fue un extracto, el más sencillo que pude encontrar para no asustarlos. El video es un extracto, el más decente, pero otros que estuve ahí viendo, dije, no, esto está terrible, está terrible. Fue el más decentito que pude encontrar, pero de allí en más, personas que mueven la cabeza como no tienes tu idea, los pies, las manos y tantas cosas más. Y algunos hasta se revuelcan y empiezan a dar vueltas como reguilete en el piso. Y bueno, y la gente ahí con música de fondo, cristiana, y con lenguas y con tantas cosas más. Y eso es un común denominador en muchos lugares. Y eso es lo que dicen. Estas personas dicen ser influenciadas por el Espíritu Santo a través de esas manifestaciones. Amados, por eso es importante conocer las Escrituras, por eso es importante conocer al Espíritu Santo de Dios. Otros piensan que tener el Espíritu Santo es hablar en lenguas. Esto es, hacen mucho énfasis en las lenguas y todo mundo habla en lenguas. No sé si usted le tocó o en su momento o perteneció o a lo mejor experimentó, no lo sé, en alguna invitación que le hayan hecho, pero hay algunas denominaciones, hay algunas organizaciones que hacen mucho énfasis en este punto, que si usted no habla en lenguas, pues entonces usted no tiene al Espíritu Santo de Dios.
En pocas palabras, no es cristiana. No es cristiano porque usted no habla en lenguas. Entonces la gente tiene una presión fuerte, se inventan o buscan la manera de hablar en lenguas. Y resulta ser que todo el mundo habla en lenguas. Todo el mundo en esa iglesia hablan en lenguas. Porque nadie se quiere quedar atrás al decir que ellos no tienen al Espíritu Santo. Entonces ellos piensan que hablar en lenguas es tener al Espíritu Santo. Tampoco es ir por ese lado. Hay otras personas que piensan que tener al Espíritu Santo es tener sueños de diferentes índoles espirituales o apocalípticos y futuristas. En pocas palabras, que si usted no tiene visiones, que si usted de alguna manera no tiene sueños así muy particulares, pues usted no tiene en su vida al Espíritu Santo de Dios. Usted no es influenciado por el bendito Espíritu Santo de Dios. Y por eso es que a cual más andan diciendo, el Señor me reveló esto, el Señor me acaba de decir esto, el Espíritu Santo me dice esto, y el Espíritu Santo aquí, ¿no lo ha escuchado usted? Siempre les habla Dios, siempre el Espíritu Santo, y soñé, y tuve una visión, y miré esto, y sentí esto, y esto otro. O sea, hay quienes que si no tienen ese tipo de experiencias, pues entonces la persona no está siendo influenciada por el Espíritu Santo de Dios. Entonces hay que tener mucho cuidado en ese sentido también. Todas estas supuestas manifestaciones en este sentido de lenguas, sueños y visiones, amados, si no hay obediencia a la palabra de Dios, si no hay una fe en nuestro Señor Jesucristo, si no hay amor en las personas, si no hay obediencia, no hay fe, no hay santidad, por muchas visiones que tengan, por muchas lenguas que hablen, por muchas cosas, profecías y tantas cosas que digan, y sueños y visiones que tengan, de nada sirve, hermanos. Amada persona, de nada sirve. Por eso es importante que nosotros conozcamos las Sagradas Escrituras, entendamos las Sagradas Escrituras, para que no nos vayamos tampoco por este lado a un extremo, ¿verdad? Como lo estamos mencionando. Pero hay otros que piensan que el Espíritu Santo ya no imparte dones espirituales. O sea, hay otros que se van a otro extremo. Yo los entiendo a veces el por qué piensan de esa manera. ¿Sabes por qué? Pues ya vimos, ¿no? En estos videos, en esas imágenes, entonces dicen, miren, eso ya no es correcto, eso ya quedó atrás. Pero para evadir o en poder enfrentar esta situación o poderles orientar, estas personas empiezan a señalarlos de una manera quizá con argumentos, pero por el otro lado se van a un extremo y ellos dicen que Dios ya no habla a las personas a través de visiones, que el Espíritu Santo ya no habla a través de sueños, que el Espíritu Santo ya no inspira a un hombre, a una mujer a dar una profecía. O sea, limitan la labor del Espíritu Santo, porque eso ya pasó de moda, según ellos. Eso ya se cumplió solamente en la iglesia de los Hechos, de ahí en adelante todo es misticismo. Entonces hay quienes se van a ese extremo. Vamos a ver algunos pasajes bíblicos. Es importante que nosotros conozcamos todo esto al respecto para que tengamos una idea clara acerca de la labor y de la obra, y de lo que sí es y de lo que no es, de lo que sí es influencia dirigido por el Espíritu Santo y de lo que no. Hechos 2, 17 y 18 dice, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas, ¿qué dice? Profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones, y nuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Entonces, ¿qué nos deja ver aquí, amados? Aquí es cierto que se está refiriendo a la venida del Espíritu Santo. Es una profecía dada por Joel. El apóstol Pedro está tomando esa profecía. ¿En quién se cumplió primeramente? En la venida de nuestro Señor Jesucristo. Hubo manifestaciones, ahora sí que un mover del Espíritu Santo muy especial en muchas vidas, en muchas personas, pero sobre todo vino el Espíritu Santo a morar, no solamente a la iglesia de los Hechos, sino a venir permanentemente para estar obrando con la humanidad.
en estos tiempos. Porque dice que en los postreros tiempos, o sea, es una profecía no solamente que se cumplió o no solamente era para hace 2000 años, cuando llegó nuestro Señor Jesucristo o vino la manifestación del Espíritu Santo, sino que aún en estos últimos tiempos, Dios no va a dejar de hablar a la humanidad, sea a través de las visiones, sea a través de los sueños, sea a través de alguna profecía. Dios va a hablar a las personas en estos últimos tiempos, va a hablar a sus hijos, a sus hijas, pero principalmente Dios habla, mira, a través de este libro llamado Biblia. Entonces es importante que nosotros seamos justos, que seamos honestos y que seamos bíblicos. El simple hecho de que haya gente que se vaya a una manera mística a hacer todo lo que acabamos de mencionar y ver las imágenes que estuvimos presentándoles y se van a un extremo muy tremendo, amados, pues eso no es correcto. Los extremos son peligrosos. Por eso la Biblia es clara y por eso es necesario que nosotros estudiemos al respecto. Vamos a ver 1 Corintios 12, 7 y 8. Fíjate lo que dice. Pero a cada uno les es dada la manifestación del Espíritu. ¿Para qué? Para provecho. Pasan algunas decenas de años y vemos nosotros, o algunos años, quizá un poquito más de 10, en fin, pero vemos nosotros que ahí está la carta de Pablo a los de Corinto. ¿Y qué les dice? Pero a cada uno les es dada la manifestación del Espíritu. ¿Para qué? Para provecho. Y dígame usted, ¿qué de provecho tiene mover la cabeza? Sangolotear su cuerpo, tirarse al piso, a reírse a carcajadas y estar produciendo con su boca sonidos de animales. ¿Usted cree que eso es una influencia del Espíritu Santo? Claro está que no. Dice aquí que el Espíritu Santo se manifiesta, ¿verdad? Pero a cada uno les es dada manifestación del Espíritu Santo para provecho, para la edificación de la vida de la persona o de la iglesia. Y dice el 8, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. Y otro también, estas personas que le acabo yo de mencionar, estas agrupaciones que dicen que tampoco hay ya la sanidad, o sea que si usted ora por una persona para que sea sano, ya tampoco hay sanidad, ya no hay milagros, no creen en los milagros, o sea se van a un extremo con algunas personas. Entonces el Espíritu Santo es el que da todo esto que acabamos de mencionar. Sigamos leyendo, por favor. ¿Qué más dice? Versículo 10 y 11. A otro, por el mismo Espíritu Santo, el Espíritu Santo influencia a estas personas el hacer milagros. A otro, profecía. A otro, discernimiento de espíritus, o sea, de demonios. A otro, diversos géneros de lenguas. Y a otro, interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular, ¿cómo? Como Él quiere. Como Él quiere. ¿Quién se va a oponer al Espíritu Santo? Si el Espíritu Santo quiere dar a alguien el don de lenguas, ¿cuál es el problema? ¿Quién le va a decir no al Espíritu Santo? Si el Espíritu Santo quiere darle a uno el don de profecía, el don de sanidad, etcétera, etcétera, ¿por qué intervenir a esa labor del Espíritu Santo? Entonces, amados, estos pasajes nos muestran que el Espíritu Santo se puede manifestar de esta manera a favor del ser humano. Él puede hablar, Él puede manifestarse de esta manera que acabamos de ver. Solamente debemos nosotros de cuidar que dichos sueños, visiones o profecías sean respaldadas por la santa palabra de Dios, porque hay gente muy chistosa, de veras, hay gente muy chistosa. Hay personas que han dicho que soñaron que se tenía que casar fulano de tal con fulana de tal. Hay otros que han soñado que dejara a su esposa para casarse con la otra fulana de tal. Y sueños así muy raros, sueños muy extraños, sueños no bíblicos.
Entonces nosotros debemos de tener cuidado, debemos de analizar, debemos de escudriñar. ¿Para qué? Pues para no irnos a un extremo, ni a uno ni al otro, ¿verdad? Vamos a ver 1 Tesalonicenses 5:20, fíjate lo que dice. 1 Tesalonicenses 5:20 y 21. No menospreciéis las profecías. Y bueno, estas personas que dicen que Dios ya no habla, que ya no inspira a las personas para que den una profecía, pues están menospreciando, están faltando a este mandato, están menospreciando las profecías. Pero ahora, repito, recordemos que ninguna profecía es de interpretación, ¿qué? Privada. Toda profecía que un hombre o una mujer dé, debemos de checar que no se salga de las Escrituras. Ninguna profecía es mucho más importante que las Sagradas Escrituras. En pocas palabras, que si la profecía dice que te pongas a adorar ídolos, pues eso no lo vas a hacer tú, porque la palabra de Dios dice que no debemos de adorar ídolos. Entonces ese profeta no está profetizando de parte de Dios, y es ahí donde nosotros tenemos que tener cuidado. Pero tampoco entonces vamos a menospreciar las profecías, debemos de examinar las profecías, debemos, como dice aquí el versículo 21, examinadlo todo y retened lo bueno. Examinarlo todo y retened lo bueno. Entonces, cuando hay una visión, hay que ver qué dice la Biblia, si esa visión concuerda con la palabra de Dios. Que cuando haya un sueño, porque a veces llegan personas y me dicen, ¿qué cree que estuve soñando esto? Bueno, para empezar yo le digo, yo no soy José, pero vamos a ver qué es lo que soñaste. Ah, pues es que soñé esto otro y esto otro. Entonces cuando yo veo, a ver, hubo un sueño y lo está llevando a un arrepentimiento y que vea su pecado, pues creo que ese sueño puede ser de Dios, creo que puede ser por acá. Pues mira, yo pienso que si hay algo que sacar del sueño, mira, la Biblia dice esto. Arrepiéntete, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ya uno va encauzando, va orientando para no que menospreciar ni un sueño, ni una visión, ni una profecía. A veces Dios puede hablar a una persona a través de una visión, de un sueño, y Dios puede dar una profecía a una persona. Entonces a veces cuando a mí la gente me dice, fíjese que tuve un sueño, yo lo escucho, no lo desecho. O a veces me dicen, es que como que tuve una revelación o una visión, y yo lo escucho, y más cuando viene de un niño, y más cuando viene de un anciano, o cuando una persona está buscando de Dios. O sea, yo no desecho ni uno ni el otro, porque yo sé que Dios puede hablar a una persona a través de un sueño, a través de una visión, puede tener una persona una profecía, un sentir de Dios, ¿no? Entonces ya vimos nosotros de cómo es que hay que examinarlo todo y cómo es que el Espíritu Santo se manifiesta a los seres humanos de la manera que hemos estudiado en estos pasajes. Y ya vimos que no es correcto lo que dicen las personas que están siendo influenciadas por el Espíritu Santo con ese tipo de movimientos tan extraños como lo vimos en el video o en algunas imágenes. Ya vimos el falso concepto que se tiene del Espíritu Santo. Hay muchos más ejemplos que yo le pudiera dar, ¿no?, de otras personas o agrupaciones que tienen un falso concepto del Espíritu Santo. Pero vamos a dejar esto, vamos a dejar ahorita estos dos puntos y vamos a centrarnos, vamos a volver a nuestros pasajes iniciales. Vayamos a Hechos 19. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué pasó con estas personas? Dice el apóstol Pablo, versículo 3. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos le dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. En pocas palabras, estas personas pues habían solamente creído al mensaje de Juan. Ellos solamente, todo parece indicar que se habían bautizado, pero no, como que nada más se bautizaron o llevaban prisa, no lo sé qué haya pasado,
pero no se quedaron al mensaje final, muy probablemente, porque fueron, se bautizaron y entendieron, atendieron al llamado, se bautizaron, pero ¿sabes qué? Ya se nos está haciendo tarde. No, sí, vámonos. Esa gente presurosa, ¿no? A veces hay quienes todavía no terminan la reunión y se van, pierden la administración, se pierden el mensaje, se pierden la palabra completa, porque ya a sus pies ya se quieren ir, porque tienen prisa. Probablemente pudo haber pasado eso, ¿no? Que las personas solamente se bautizaron y se fueron rapidito. ¿Por qué? Porque Juan el Bautista siempre dio el mensaje completo. Llevaba a la gente a un arrepentimiento y ya cuando él miraba que había un arrepentimiento, bautizaba a la gente y Juan el Bautista encauzaba a las personas a nuestro Señor Jesucristo. Pero bueno, ellos se perdieron todo esto, quizá por sus prisas, lo que tú quieras. O no hayan puesto atención. Qué importante es poner atención cuando tú vienes a un estudio. Pues debes estar atento a lo que dice las Sagradas Escrituras, a lo que la persona está impartiendo, está compartiendo, y no debe de estar pensando en los frijoles, no debe de estar pensando en el pollo, no debe de estar pensando en el maíz, no debe de estar pensando en la comida, ¿no? Que si se quema o no se quema. No, o sea, hay que estar concentrados a la palabra de Dios. No debe estar pensando que voy a hacer aquí el día de mañana, voy a hacer esto, voy a trabajar, voy a agarrar estos libros, voy a agarrar estas herramientas, voy a agarrar... Nada de eso. O sea, hay que estar concentrados a la palabra de Dios, porque luego la gente se pierde, ¿verdad? Se pierde a veces lo que Dios quiere transmitir. Entonces hay que estar poniendo atención. Estas personas solamente se habían arrepentido de todos sus pecados. Esto es algo favorable, un punto favorable para ellos. Ellos habían apartado de su mala manera de vivir. Ellos habían renunciado a la mentira, al enojo, a la envidia, a todo tipo de pecado. Ellos se habían arrepentido de todo corazón de sus pecados. Pero nosotros enseñado bíblicamente, hemos compartido que para que uno pueda recibir perdón de pecados no basta con arrepentirse de los pecados. Es un punto importante, es un paso importante. Para recibir perdón de pecados, uno debe de creer en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. No solamente arrepentirse, debe de creer en el amor de Cristo. Por eso los cantos que entonábamos hace unos momentos, ¿verdad? Dándole gloria al amor de Cristo. Amados, estas personas se habían arrepentido, pero no habían escuchado el mensaje completo. Necesitaban escuchar el mensaje completo. Y dice el versículo 5, Hechos 19:5. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. ¿Cuando oyeron de quién? Del Señor Jesucristo. Ellos necesitaban tener un encuentro con Jesús. Ellos necesitaban conocer al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ellos necesitaban obtener el perdón de toda su mala manera de vivir gracias al conocer al Cordero de Dios, al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, aquel que quita el pecado del mundo. Amados, no basta con arrepentirse, es necesario tener fe en Jesús. Si alguien se aparta de su mala manera de vivir, esto es, si alguien deja la borrachera, si alguien deja las drogas, si alguien deja pues todos los pecados, pero no tiene fe, no cree en el Señor Jesucristo, en el sacrificio de Cristo, amada persona, no va a poder recibir perdón de pecados. La persona no puede recibir perdón de pecados porque es necesario creer en el amor de Cristo, en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces dice aquí la Escritura que estos hombres fueron bendecidos, escucharon el mensaje de salvación, escucharon las buenas nuevas, no se quedaron solamente con el mensaje de arrepentimiento, sino ahora Pablo los encauzó a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y ya después ellos fueron bautizados porque ya estaban preparados para recibir ¿a quién? Al bendito Espíritu Santo de Dios. Fíjate lo que dice el versículo 6 y el versículo 7. Antes de pasar a estos pasajes, dicen algunas personas, a veces me han preguntado, oiga hermano, ¿y yo me tengo que bautizar si yo ya me bauticé? Y bueno, este pasaje nos deja ver que si alguien no se bautizó de una manera correcta, pues se tiene que volver a bautizar.
sea, hay quienes se bautizaron en alguna denominación, alguna religión, hay quienes lo bautizaron siendo chiquitos, ¿no? Y ellos dicen, es que ya me bautizaron a mí en mi religión o en la que yo tenía antes. O otros dicen, pues es que ya me bauticé en esta iglesia y entonces me tengo que volver a bautizar. Y luego a veces llegan otros y me dicen, es que yo ya he ido a 3 iglesias y en las 3 iglesias me bauticé. Entonces, en esta cuarta que estoy viniendo con usted, me tengo que bautizar, ya esta sería la 4ª vez. Entonces yo le digo, mira, aquí no es ni primera, ni segunda, ni tercera, ni cuarta. Aquí lo importante es en qué condición tú te bautizaste la primera vez. ¿Realmente te arrepentiste de tus pecados? ¿Realmente te apartaste de tu mala manera de vivir? ¿Realmente hubo un cambio, un fruto digno de arrepentimiento? ¿Realmente hubo una verdadera conversión? A ver, ¿hubo esto o no hubo esto? Ah, no, pues es que pues entonces queda descartado tu bautismo. No fue tu bautismo bíblico. Tienes que volverte a bautizar de la manera que dice la Biblia, no porque sea un requisito aquí en la congregación, a fuerzas, ¿no? Ha habido gente que se me ha acercado, son contadas, pero muy contados, que me dijeron, es que yo sí me bauticé. Yo me bauticé hace tiempo, me encontraba yo una persona y me decía, es que yo sí me bauticé de todo corazón, sí hubo un cambio en mí, todo. Pues usted ya no necesita bautizarse, porque su bautismo fue bíblico. Su bautismo tiene los requisitos. No a fuerzas que es que usted tiene que bautizarse porque ya llegó con nosotros y aquí, no, nada. Hay que ver, hay que examinar lo que, todo. Hay que escuchar muy bien las cosas. Si la persona realmente tuvo una conversión. Y ya platicando yo con esta persona que le estoy diciendo, realmente sí hubo un verdadero arrepentimiento, hubo fe, hubo hasta una vivencia en santidad. Una vivencia en santidad. 2 años estuvo caminando con Dios, pero después me dice que se apartó. Pero sí se bautizó. Su bautismo fue correcto, le digo. O sea, fue bíblico. Usted ya no tiene por qué bautizarse, porque ya se bautizó. ¿De acuerdo? Bueno, Hechos 19, 6 y 7. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo. O sea, no tenían morando al Espíritu Santo en sus vidas. Estaban cercas de ser salvos, estaban cercas de recibir al Espíritu Santo y lo lograron por fin. Y habiéndoles impuesto entonces Pablo las manos, o sea que oró por ellos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, vino a sus templos, a sus vidas, y algo ocurrió. Junto con esa llenura del Espíritu Santo a sus vidas, vinieron algunos dones del Espíritu Santo. ¿Qué empezaron a hacer? Y hablaban en lenguas. ¿Qué más? Y profetizaban. Y profetizaban. ¿Cuántos eran? Dice el 7, eran por todos unos 12 hombres. Eran 12 hombres, 12 personas que solamente se habían arrepentido de sus pecados, se habían apartado de sus pecados, pero que aún todavía no habían conocido al Cordero de Dios que quita el pecado, y cuando ellos conocieron al Cordero de Dios que quita el pecado, ¿recibieron quién? Recibieron al Espíritu Santo. Amados, si no hay perdón de pecados, una persona no puede recibir al Espíritu Santo de Dios. Es necesario que ese templo sea limpio. Es necesario que ese templo sea purificado, ese corazón sea purificado para que venga el Espíritu Santo a morar a esa vida. Ellos fueron llenos del Espíritu Santo porque cumplieron los requisitos. ¿Cuáles fueron los requisitos? Arrepentimiento y fe para perdón de pecados. Arrepentimiento y fe. Ellos entregaron su vida a Cristo y ellos fueron visitados por el Espíritu Santo de Dios. Conclusión: para que un ser humano pueda recibir al Espíritu Santo, debe de tener esas 2 condiciones. Arrepentimiento. Esto es, que hombre o mujer se aparten de su mala manera de vivir, dejen de ofender al Señor Jesucristo con sus pecados, dejen de ofender a su prójimo con sus pecados, dejen de hacer lo malo, dejen sus pecados. Y 2, debe la persona creer en Jesús, tener fe
en el amor de Jesús, tener fe en Dios, tener confianza en las promesas de Jesús, en las promesas de Dios, en el sacrificio de Cristo para recibir perdón de pecados. Después de que pasen estos puntos en sus vidas o estos pasos, den estos pasos, viene el Espíritu Santo a morar a la vida de estas personas, como vimos en este ejemplo bíblico. Ahora, hoy usted, o a través de estas enseñanzas, usted ha conocido, ha oído del Espíritu Santo, ha oído de los nombres maravillosos del Espíritu Santo y de lo que se necesita, la actitud que usted necesita tener para que el Espíritu Santo venga a morar a su vida, o los pasos que debe de seguir para que el Espíritu Santo venga a morar a su vida. Pero si alguno de ustedes no tienen entonces un corazón arrepentido, pues no conocen al Espíritu Santo. Si ustedes no han tenido una fe en el Señor Jesús para el perdón de sus pecados, o ya se arrepintieron pero no tienen fe, ustedes no conocen aún todavía, no tienen morando al Espíritu Santo en su vida. ¿Qué se necesita? Dos cosas. Un verdadero arrepentimiento debe de tener, y dos, una fe en el Señor Jesucristo. Pero viene la pregunta, ¿usted tiene al Espíritu Santo morando en su vida? ¿El Espíritu Santo le dirige, le habla, le instruye, le orienta? ¿El Espíritu Santo se agrada de su vida? Si la respuesta es un no, ¿por qué será? ¿Por qué será ese no? ¿Será que todavía hay mentira, enojo, amargura, odio, celos, envidias? ¿Qué tantos pecados hay en su vida? ¿Qué tantos pecados hay en su corazón que hace que el Espíritu Santo no more en su templo, no more en su vida? Por falsos conceptos, amados, por eso tocamos este punto, para que no haya engaño y no tenga usted un falso concepto, no esté equivocado, equivocada. Cerremos nuestros ojos, por favor. Padre, hemos conocido algunos falsos conceptos que tienen las personas del Espíritu Santo. Guárdanos de esos falsos conceptos, Señor. Te damos gracias porque tú nos instruyes, nos orientas a través de tu palabra, Señor, para no ser mal influenciados por esos moveres espirituales, Señor, extraños, por ese fuego extraño que anda por allí, Señor, o en muchos lugares, Señor, que está en muchos lugares ese fuego extraño. Padre, guárdanos, Señor, a nosotros. Guárdanos, Señor, de no ser de un extremo, Señor, de aquellos que se van al misticismo a pasos agigantados, Señor, y dejan de ver ciertos principios bíblicos, Padre. Se van a esas experiencias sobrenaturales, extrañas, pero tampoco, Señor, queremos irnos al otro extremo de aquellos que no creen en la obra del Espíritu Santo, en el mover del Espíritu Santo, Señor, como debe de ser, limitando al Espíritu Santo de sus manifestaciones que Él tiene a favor de los seres humanos, que Él quiere, Señor amado, manifestarse, Señor, o cuando Él decide manifestarse a través de un hijo o una hija tuya, sea a través de una visión, sea a través de un sueño o una profecía, Padre. Señor, tú sigues hablando, tú eres el mismo ayer, hoy y siempre. Tú no haces alguna diferencia de personas. Si a otros les trajiste una bendición sobre sus vidas, dándole algunos dones del Espíritu, Señor, Padre, tú sigues dando esos dones. Tú sigues manifestándote, Señor amado, a esos corazones que necesitan, Señor, de alguna manera de ese don, el don de sanidad, don de profecía, etcétera, etcétera, Señor. Padre, no dejes de bendecirnos de esta manera, pero también, Señor, nos has dejado tu santa palabra para examinarlo todo, para ver, Señor amado, que esas manifestaciones no se salgan fuera de la Biblia, para ver que esas profecías no se salgan fuera de tu santa palabra, para ver, amado, que esas manifestaciones del Espíritu, Señor amado, sean ordenadas como debe de ser conforme a tu santa palabra, Señor. Padre, hoy hemos conocido falsas manifestaciones del Espíritu Santo, ideas, conceptos equivocados acerca del Espíritu Santo, y hoy hemos visto, Señor, que hay personas
que se habían arrepentido, pero que no tenían al Espíritu Santo. Y nos has dicho y nos has mostrado el por qué. Porque no habían creído completamente en ti, Señor. Pero ya después que ellos creyeron en Jesús, vino el Espíritu Santo a sus vidas. Y empezaron a profetizar. Empezaron esos dones. Señor amado, visítanos. Visítanos, Señor amado, en tu grande misericordia. Bendice a tu pueblo, bendice a tu iglesia a través de esos dones. Padre, manifiéstate en medio de nosotros. Vengan esos dones de tu Espíritu Santo en medio de tus hijos, en medio de tus hijas. Venga, Padre, en el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Y te damos gracias, Señor amado, gracias por tu infinita misericordia, por tu amor. Y te damos gracias, Padre, por tu Espíritu Santo. En el nombre de Cristo, Señor, bendito sea tu nombre, Padre, y te damos gracias. Espíritu Santo, no nos dejes de dirigir, no nos dejes de hablar y no dejes de influenciarnos, Señor. Aquí están nuestras vidas. Padre, en el nombre de Cristo te damos gracias. Amén.